Hace casi 2 meses íbamos manejando por las rutas mexicanas y empezamos a tener problemas mecánicos. Por un lado, el embrague. Por el otro, una falla que ponía el motor en estado de emergencia. Aunque no era nuestra idea, el destino quiso que paremos en una ciudad que se llama Córdoba, en el estado de Veracruz. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y por esas vueltas de la vida llegamos al taller de Josué, quien nos recibió como si fuéramos amigos de toda la vida y se puso manos a la obra para poder arreglar a Blanquita. En el medio volvimos a Argentina a abrazar a nuestras familias y hoy, casi 2 meses más tarde, seguimos en el taller dejando todo listo para poder seguir rumbo a Alaska. En el video anterior les mostramos que mientras esperamos el arreglo de la bomba de combustible, decidimos quitar el piso de madera ya que estaba podrido. Nos metimos en un buen lío para poder sacarlo. En este video van a poder ver todo lo que nos ha pasado en este proceso de dejar lista a Blanquita. Esperamos que lo disfruten. Buenos días, días, porque buenos no están siendo. Nos está pasando algo que nunca, por suerte, gracias a Dios, nos había pasado hasta ahora, y es que tenemos un visitante en la camioneta no deseado. A las 6 de la mañana, Martu se despertó porque escuchaba como que había algo que pisaba el aislante y se escuchaba como un tic, 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 tic. Era el mismo ruido que hacemos nosotros al caminar en el aislante. Prendimos la linterna, todo, no veíamos nada. Dijimos, justo estaba Pedro, que es el hombre de seguridad, caminando, y dijimos, bueno, no sé, capaz que otra cosa. Estábamos medio dormidos, seguimos durmiendo. Yo no mucho, yo medio que me quedé así despierta tratando de escuchar, pero no escuché nada más. Así que dije, bueno, listo, ya está, pasó. Nos despertamos a las 8 de la mañana y de vuelta se empezó a escuchar. Se bajó Martu, miró, no encontró nada. Así que dijimos, bueno, no sé, capaz que en un momento teníamos un gequito. Dijimos, capaz que sigue el gecko por acá y no lo vimos nunca más y apareció ahora. Pero dudo que esto lo haga un gecko. ¿Qué fue lo que encontramos recién que queríamos comer? No estaríamos teniendo mucha suerte, como verán. El jamón que teníamos, como tenemos la heladera abajo, estaba arriba de la mesada. Miren. Estaba en el sillón en realidad, porque todo esto es un caos. Como todavía no está puesto el piso, tenemos cosas por todos lados. La heladera está abajo, está desenchufada. Así que tenemos las cosas de comida acá en la mesada. Y hasta ahora venía todo bien, todo normal. Y recién me dice Martu, ¿hago unos pancitos con queso y jamón? Bueno, dale. Y cuando le voy a pasar, vi el jamón todo comido. Y también vimos que esta bolsa, que es una bolsa Ziploc en la que tenemos los chocolates y esas cosas, está comida, ¿ven? Ahí. Y pensándolo, ayer encontramos los paquetes de pepas mordidos y dijimos, mirá las hormiguitas que tenemos, que les contamos en el video anterior, cómo se comieron el paquete, porque estaba lleno de hormigas. Era enorme la mordedura para ser de hormiga, pero bueno, o sea, hasta ahora no habíamos tenido otras sospechas. No, pero parece que era la rata, porque las pepas están en este mueble y las cosas se habían quedado acá. O sea, acá teníamos el jamón, el queso y las bolsas Ziploc con los alfajores, los chocolates. Las bolsas Ziploc están con las cosas dulces para que no pasen las hormigas. Nos pegamos una, ¿eh? Así que la misión del día de hoy va a ser ir a buscar veneno. En realidad vamos a ir a buscar el vinilo que vamos a poner acá, pero también vamos a comprar veneno. Y sí, ahora que vimos el jamón ahí. Viste, a todos los viajeros que hemos visto les había entrado alguna rata en algún momento. Nosotros veníamos muy bien, pero bueno, algún día nos iba a pasar, no hay que vivir la experiencia. Y tenemos una trampa de rata que nos regalaron unos chicos suizos en Panamá. Así que yo creo que la vamos a tener que habilitar. A mí esa trampa me da impresión porque es la que atrapa. Y yo cuando nos la dieron, la probé, toqué y me lastimó el dedo. Así que esa me da un poquito de impresión, prefiero, no sé, un veneno. Tengo mis sospechas de cuándo fue, porque pintamos con pintura blanca todas las puertas, así retocamos los lugarcitos donde estaban gastados y tuvimos todo el día las puertas abiertas, cosa que a mí no me gusta justamente porque me da miedo que entre una rata. Entonces yo no suelo tener las puertas abiertas así porque sí, menos de noche. Y ahora tenés la sospecha fundada. Y el otro día, como estaba todo pintado, las dejamos hasta como las 10, 11 de la noche que nos fuimos a dormir, todo abierto. Y yo le decía a Martu, quiero cerrar las puertas porque me da miedo que entren ratas. Quiero cerrar las puertas porque me da miedo que entren ratas. Pero bueno, estaba la pintura medio ahí fresca. ¿Yo qué te dije? Acá no hay ratas, no te preocupes. No pasa nada, son imaginaciones tuyas. Bueno, ahora lo quiero ver cazar una rata en la camioneta. Ahora le vamos a poner nombre. ¿Cómo le podemos poner a la rata? Que se vaya. Ahí ya armamos, le pusimos el jamoncito que le gusta. Esa es la trampa que teníamos. Y bueno, hay que sacarla de alguna forma. O sea, tirarle veneno o esto es lo mismo. Igual después vamos a comprar veneno. Sí, bueno, igual es lo mismo. Pero bueno, esperemos
no sé, veremos qué pasa. Tal vez No, se fue sola, no creo. no creo, está todo comido. Y nos dijo Josué que pueden pasar por estas canaletas que hay acá al costado, por el taller. Dice que hay ratoncitos chicos porque ellos tiran veneno todos los meses. Pero bueno, en un ratito les contamos las novedades. Nosotros nos vamos a ver si encontramos un piso. Tenemos piso. Ahora hay que ponerlo. Bueno, eso para después. Teníamos ganas de cambiar el color del piso por uno más claro, pero bueno, fue lo que encontramos. Es un color parecido al que teníamos, gris oscuro. Sí, hoy nos recorrimos toda la ciudad, pero bueno. No había muchas opciones de pisos así de PVC en rollo. No. Llegó la hora de la verdad. Voy a mirar primero, vos no mires todo. Yo no miro nada. ¿Ganamos o perdimos? No veo nada, tengo que entrar. Ay, Mar, si está el jamón es porque nadie se lo comió. Está hermoso el piso, tiene como ahí medio tramado. No, ¿No apareció? Qué guacho. pero no boluda. Está tal cual se lo dejamos hoy. Voy a ver si lo encuentro, voy a abrir ahí un poco. Ay, no, Mar. ¿Por qué está afuera? Para nosotros la teoría es que está adentro de acá, de este mueble, y por ese agujerito que nosotros hicimos en la madera para poder levantarla, que al final nunca usamos, porque lo levantamos así, debería estar por ahí. Pasa que es tan chiquita. Encima está lleno de cosas ahí abajo. Que anda a encontrarla. No hay comida, eso es lo bueno. Ahí están las mochilas, los zapatos, cosas de limpieza. Mar, el grito que puedo pegar yo se parece. Capaz que se fue, porque hoy estuvo abierto. Igual nos vamos a dar cuenta porque van a seguir apareciendo cosas comidas. Hija. Le digo a Martu recién, fíjate dónde estaban las galletitas. Miren, abierto, en dos lados. Ahí y allá. Me di cuenta por las hormiguitas. Porque se ve que el ratón lo abre y después que van todas las hormiguitas a comer eso. No, dentro de poco abrimos un zoológico acá. Ya está. Por eso no se debe haber comido el jamón. Estaba entretenido con las galletitas. Ahora, un respiro, loco. Ya bastantes cosas nos vienen pasando. Recién José nos dijo que la bomba está arreglada, que quedó ok. Así que tenemos que pagar el arreglo. Y ya la mandaron, así que más o menos en 2 días llega. Tiene que armar a Blanquita y probar. Fue caro, pero más barato que comprar una bomba nueva. Tenemos 2 días para poner el piso y sacar el ratón, básicamente. Tenemos buenas noticias. Recién íbamos a salir al mercado y escuchamos un ruido como que había algo caminando por el aislante. Eso es lo que tiene que tener el piso aislante, que se escuchan todos los ruidos. Y nos quedamos los dos así quietos porque estábamos acá arriba de la cama mirando la tele, trabajando con la compu, y nos quedamos así quietos los dos como a ver qué pasa. Y Martu me dice, me parece que vi una sombra como en el aislante pero ya pegado a la cabina. Así que bueno, nos quedamos así quietos, sin hacer nada, como unos 10 minutos. Y dijimos, bueno, hay que bajar, ya no se escuchó nada más. Dijimos, se debe haber escondido ahí el ratoncito. Y cuando te bajaste, porque vos te bajaste primero, como todo caballero. ¿Qué pasó? Fui enviado en una misión suicida para pelear con la rata, pero no, me asomé ahí, no vi nada. La puerta estaba mal cerrada, entonces la abrí y veo que salta la rata y sale corriendo para las chapas de allá. Así que estoy muy contento de que hayamos solucionado lo de la rata. Son como pequeñas victorias, más cuando uno viene en caída y mal y solucionando muchas cosas y todo. Es como una pequeña victoria, así que estamos contentos. No le podíamos sumar al arreglo de Blanquita, al cambio de piso, encima tener que luchar con una rata. No dábamos más mentalmente. Así que se tiró, creo que se apiadó de nosotros. Y también estoy contento porque no la agarramos con la trampa. No queríamos, la verdad, hacerle nada, nos daba lástima, pero en un espacio tan chico tampoco podíamos convivir con una rata. De hecho, hoy a la tarde, mientras teníamos la trampa esta que ya tenemos en Blanquita armada, estábamos buscando las trampas que se meten y se cierra y uno las puede ir a largar a algún lado. Sí, no, la verdad que no queríamos matarla. Así que bueno, nada, estoy contento. Y de festejo, miren. ¿Qué hay? Unas tremendas milanesas de cerdo que fui a comprar recién al súper. Y acá estamos haciendo puré chef. Así que bueno, creo que vamos a celebrar esta victoria como se merece, con una buena cervecita y unas ricas milanesas. Yo no lo puedo creer. Ahí estábamos, recién terminamos de ver la serie, escuchamos un ruidito, dijimos no puede ser otra rata, sí. Ya se la vimos salir, la acabamos de ver cruzar de un lado al otro, la pucha.
Yo no puedo creer, no puedo tener tanta mala suerte. Ay, Mar, la pucha. Es una lagucita chiquita, pero... Qué bronca, loco, no podemos... Ay, la vimos encima. Ay, no voy a dormir nada. Encima el quilombo que tenemos adentro de Blanquita Justo me... es... Pero increíble, o sea, como todavía no pusimos el piso. Justo me iba a levantar encima a lavar los platos, porque cenamos, miramos la serie. Digo, bueno, voy a lavar los platos. Encima se escucha el ruido cuando empieza, como estamos quietos un rato, se ve que... Como que ve que no hay movimiento y sale. Ay, ya la vi. Es una lauchita, es muy chiquita. O sea que doblete, nos entraron dos. Porque no puede haber vuelto a entrar, es imposible. Sí, pues desde que se fue dejamos todo cerrado. O sea, estamos nosotros adentro con todo cerrado. A no ser que tengamos un agujero en el piso. Ah, Ay, la pucha, mano. a ver cómo la sacamos. Y la vimos, ¿eh? Ay, sí, la vimos correr. Está haciendo un lío encima. Corrió, no sé, por el piso. Fue para allá adelante. Si me paro, el tema es que si me levanto y hago movimiento, ya se esconde y no se mueve más. No, y el tema es que están los perros sueltos ahora en el taller, así que no podemos bajar tampoco. A ver cómo la sacamos. Tenemos 2 ratas más, o sea que había 3 acá adentro, la pucha. La trampa no les hace ni cosquillas. Tengo que hablar despacio porque estamos tratando de ver cómo hacemos para sacarlas. Y Martu se encariñó, dice que le da lástima. Me está jodiendo. Boludo, se acostó arriba de la trampa. Hay 2. Martu acaba de ver las 2 ratas juntas. Armamos esta trampa. 3 solas. La puta. Ayer nos acostamos 3:30 de la mañana intentando hacer que las ratitas cayeran en la trampa. No lo hemos logrado, nos fuimos a descansar habiendo perdido. Qué triste además, ¿no? Irse a dormir perdiendo, porque si al menos las agarrás decís, bueno, me quedé hasta 3:30, pero gané. No fue el caso. La verdad que son extremadamente asustadizas. Y muy rápidas. Sí, le hicimos una trampa, se metían, pero no, es como que se daban cuenta que estábamos ahí. Cuando nos acostamos salieron y ahí ya estábamos lejos. Pero hicimos algo que vimos en internet, que era ponerles el jamón que estaban comiendo con bicarbonato. Supuestamente eso les hace mal. Es como un veneno. Casero. Así que hoy seguramente vamos a ir a comprar más veneno porque, bueno, no podemos tener la camioneta llena de ratas. Encima no es que hay uno. Ayer nos pusimos contentos porque en un momento abrimos la puerta, saltó una, que Martu vio una lauchita grande. ¿Cómo la bufamos? Nosotros dijimos, listo, festejamos, nos hicimos unas milanesas para cenar, compramos cervecitas, ya está. Estamos libres de ratas. Al rato escuchamos ruido. Por lo menos hay 2 más. Creemos que debería ser la mamá rata con las ratitas porque las que están, dice Martu, que son mucho más chiquitas que la que él vio saltar. Así que suponemos que quedaron las crías acá adentro. Deben ser así, son muy chiquititas y se asustan mucho y bueno, van de un lado para el otro. 2 vimos que corrieran juntas. Si hay más o no, no lo sabemos porque como van de un lado para el otro muy rápido, a veces les perdemos el rastro porque se meten atrás de lugares donde nosotros no llegamos a ver. No, pero yo creo que son 12. Ahora, no saben qué cago de risa. Estábamos los 2, 3:30 de la mañana como 2 boludos tratando de agarrar 2 ratones. Y Belu cada 2 por 3 pegaba unos gritos tipo ¡ah! ¡Está acá! Yo me agarraba un infarto, casi me moría. Y no, era la frazada, cualquier cosa. Así que bueno, nada, hemos perdido esa batalla. Ya la ganaremos con tiempo. Y ahora, bueno, nos toca afrontar el tema del piso, que yo creo que ya hoy es el día para terminarlo, ¿no? Mañana llega la bomba, así que debería estar todo ya armado. Sí, así que bueno, vamos a ponernos a trabajar.
conseguimos poner las maderas en el piso. Es otra cosa ahora, ¿no? Mira. Obviamente este no es el piso final, pero bueno. Es el fenólico que pintamos con aceite quemado, ¿ven? Que me quedó bien, ¿eh? La verdad que sí, hiciste un buen trabajo. No, los dos. Hiciste un montón también. Lo que tenemos que comprar ahora son tornillos para amurarlo al chasis. Así que vamos a ir a comprar eso y vamos a ir a comprar, a ver si encontramos algo para comer porque tenemos hambre y también arreglamos la cocina. Estamos arreglando todo. Teníamos que poner bien el tubito de gas abajo, así que lo sellamos y hay que dejarlo descansar. Porque cuando la idea era sacar este mueble, desconectamos el gas, quedó perdiendo un poquitito, tuvimos que ir a comprar otro sellador porque el que teníamos se ve que ya estaba vencido. Sí, pero bueno, va tomando forma, me parece, ¿no? De a poquito, ya casi estamos. Acá tenemos el centro para la mesa. Quedó bien. Lo que nos quedaría es poner el vinilo arriba, después cortarlo bien con toda la forma. Así que bueno, vamos a ir a comprar y vamos a ver si conseguimos veneno para rata también. Por ahí ya colocamos el piso, lo amuramos, estamos escuchando la radio mientras trabajamos. Belu ya le está poniendo el sellador ahí en el costadito, en las uniones de las maderas. Hemos avanzado un montón. Compramos también unas trampas para los ratones, pero compramos una que no lo mata, sino que lo deja dentro y después lo podemos sacar y devolver al taller o a donde vaya a vivir, digamos. Hemos avanzado mucho, mucho. Lo único que nos estaría quedando ahora ya es poner el cemento de contacto y mandar el piso vinílico arriba. Y estoy contento porque parecía que no avanzábamos más. Estábamos ya cansados de tener todo desarmado y bueno, por lo menos estamos avanzando un poco. Y además estoy contento de que está quedando muy lindo, ¿no, Belu? Sí, estoy haciendo un poquito de equilibrio porque mancha la madera. Así que ya casi termino de poner la silicona. ¿Quién dijo que no hay que pelear por los sueños? Miren. Está quedando hermoso el piso, estoy muy contento. Belu se está pasando ahora con el corte prolijo. Es muy parecido al que teníamos, miren, muy parecido. Acá ya está puesto, falta pegarlo, pero muy parecido el color. El piso está casi colocado, miren qué hermoso que lo dejó Belu. Es muy parecido al anterior en el color. Tenemos que ponerle solo el cemento de contacto. Y nos fuimos a hacer las compras para dejar un rato la camioneta sola y ver si la trampa que compramos hoy funcionaba. ¿Y funcionó? ¡Me está jodiendo! Cayó una, me da mucha impresión. Es muy chiquitita y ahora me da... Barto, vas a tener que agarrarlo vos. Ya lo sabía igual. Obviamente es una trampa que la deja viva porque cuando ella entra y va a comer la comida, como está la comida enganchada en un ganchito, apenas la toca, se cierra y queda enjaulada. Yo te lo traería acá para mostrarlo, pero no lo voy a hacer. Te da impresión, pero no que la agarro yo. A ver, tenés. Si son como yo que les da un poco de impresión esta situación, pueden cerrar los ojos un ratito. Ahí, no, ¿la ves? Ahí está. Ay, sí, mirá qué chiquita que es, pobrecita. Muy chiquitita, es muy bebé. Bueno, y tenemos que encontrar la otra, porque teníamos dos. O sea, la hermana está por algún lado. Ay, no, porque se cae y se abre, yo me cerrado. Muero. Y si no se hubiera ido, imagínate. No, si se cae eso y se abre, a eso voy. Estoy pensando con qué agarrarlo. Ay, Mar, no te quiero ver. Espera. No. Se va a caer. Bueno, esperá, me da un poco de impresión agarrarlo así. Espera. ¿Con qué la llevo? Pensemos tranquilos, ¿cómo lo hacemos? Porque si sale mal hay mucho para perder. Está la otra que es más chiquita, así que si te es más cómodo. Nosotros somos bichos de ciudad, así que no estamos acostumbrados a estas cosas. O sea, en la ciudad está lleno de ratas, obviamente, ¿no? O sea, ahora Pedro es el señor que cuida acá, justo puso ahí abajo veneno porque hay varias en el taller. No las habíamos visto hasta ahora, que aparecieron estas adentro de Blanquita igual. ¿Dónde lo tiramos? No sé, espera. Afuera, en la calle. Y se fue. Ratatouille. Muy buenos días, amigos, ¿cómo andan? Estuvimos trabajando estos días para poder terminar todo lo que estábamos haciendo en Blanquita. Ahora les voy a ir actualizando cómo estamos. Primero quiero mostrarles
que por acá tenemos buenas noticias. Ha llegado la bomba de Blanquita. Jonathan del taller ya la está armando para salir a probarla. La bomba ya quedó totalmente reparada, como les contamos, llegó, ya la instaló. Cambiamos también un precalentador que estaba quemado, que para la parte del frío nos va a venir bien. Compramos también, que nos recomendaron, un limpiacatalizadores, así que ahora lo vamos a poner. Y bueno, con eso más o menos Blanquita quedaría óptima. Lo único que resta es probarla y ver que no tire la falla y que le tenga la fuerza suficiente. Y por acá, miren, ya tenemos el piso nuevo, es este de acá arriba. Este es el que teníamos antes, es muy parecido. Ya pusimos la base de la mesa. La verdad que quedó muy lindo. Pusimos también la plaquita de YouTube. Por ahí la tenemos a Beru que está tejiendo una funda. Y bueno, todavía está todo hecho un lío porque bueno, seguimos viviendo acá en el taller, como ya saben. Por acá tenemos la mesa de Blanquita que ahora vamos ya a poner. Tenemos que poner también la heladera que está ahí atrás. Así que tenemos más o menos todo encaminado. Por favor, crucen los dedos con nosotros de que no tire la falla y que salga todo bien la prueba. La verdad estamos nerviosos porque, bueno, nos jugamos mucho. Tenemos ya ganas de volver a viajar, de salir a las rutas. Estoy un poco acelerado con el tema de salir a probar a Blanquita, pero bueno, quería decirles que me había olvidado que no todo es color de rosas. En el proceso de cambio de piso hubo varias veces que dijimos para qué nos metimos en este lío, pero estamos felices de haberlo hecho porque quedó muy bien, nada que ver a cómo estaba el piso. Quedó firme, está nuevo, quedó hermoso. La verdad que estamos muy contentos con el resultado. Y la otra cosa que me faltó decirles es que ahí adelante tenemos la trampa para los ratones. No sé hasta dónde habíamos llegado a contarles, pero en total sacamos 3 más el que había saltado, así que eran como 4, 3 muy chiquitos. Por suerte con esa trampa salen vivos, así que eso está bueno. Y ayer la dejamos puesta y por suerte no apareció ninguno, creemos que ya no hay más. Pero se han metido con las cosas que más nos duelen. Nos han comido 2 paquetes de yerba, nos comieron paquetes de pepas que acá no se consiguen, también se comieron las paltas, así que bueno, la verdad que por suerte las pudimos sacar, esperemos que no haya más. Hoy obviamente vamos a dejar igualmente la trampa ahí por las dudas, pero qué mal que la hemos pasado, ¿no, Belu? Yo no esperaba tomármelo tan tranquilo, hubo una pequeña crisis en el medio, pero si no puedes contra ellos, úneteles. Así que nada, cada uno respetó los ambientes, nosotros de este lado, ellas adelante, hasta que las pudimos sacar. Menos mal que conseguimos esa trampa. Sí, porque en la otra bailaban el malambo arriba y no se cerraba, eran demasiado chiquititas. Y tampoco queríamos matarlas. No. Cuando la vimos subirse me dio una impresión porque dije, ay, no quiero ver este momento. Y bueno, como no quería ver el momento, nunca pasó. Este video fue como el anticonceptivo de la van life, ¿no? Menos mal que no todo es así. Sí, es como que es todo lo que no querés que te pase. Bueno, en este video pasó. Estamos en un taller, nos entraron ratones. Es como el lado B de vivir viajando. Pero bueno, por suerte se va acomodando todo. Después de más de una semana de estar parada, está rugiendo nuevamente el motor de Blanquita, miren. Le pusimos el limpiacatalizador, por suerte mucho no largó. Entiendo que tan tapada no debía estar. Y ahora están probando el sapito, que acá creo que le dicen chisquero o algo así, porque no larga agua para limpiar el parabrisas. A ver si podemos irnos con eso andando también. Parece que llegó el gran día. Vamos a salir a probar a Blanquita a ver si tira o no el error. Ya le cambiamos la bomba, así que nada, esperemos que salga todo bien, a cruzar los dedos. Vamos a subir a la autopista. A ver si Blanquita tira o no la falla. Como por esta altura es donde siempre tiraba la falla y se quedaba sin fuerza, así que... Hoy está más cargada la ruta igual que otros días. Sí, es verdad. Por ahora vamos bien. No ha tirado la falla. Primera vuelta terminada, vamos por la segunda. Ah, ¿esta es la primera vuelta todavía? Sí, es larguísima. Yo pensé que ya íbamos por la segunda. A ver.
conozco de memoria esta vuelta. Y sí, tantas veces que lo hicimos. Lo bueno es que hicimos la primera vuelta completa y todo bien. Bueno, pareciera que no tira nada, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Y ahora tenemos que dar una vueltita por Ford porque hay que cambiar las poleas tensoras, ¿no, Mar? Sí, ahora les contamos. Hemos regresado al taller. Blanquita no tiró el error, así que bueno, en teoría lo que estaba fallando era la bomba, como les hemos contado. Por suerte, bueno, hicimos 2 pasadas por la autopista, es bastante larga la vuelta que hacemos y no tiró el error, vamos en subida, así que en el mismo lugar que se había clavado como 10 veces, no tiró ni una vez el error. Damos por sentado de que el error está solucionado. Igualmente la vamos a ir probando con los días y a medida que empecemos a viajar. Pero bueno, no doy más de la alegría de poder darle un cierre a toda esta etapa de taller. Ahora lo que nos queda es cambiar las poleas. En Ford no estaban, no las venden por separado, venden todo el conjunto con el tensor, que es caro y nosotros el tensor lo tenemos bien, así que no tiene sentido cambiarlo. Hay 2 opciones que tenemos. Una es poner poleas de goma, que son las que se consiguen en las casas de repuestos, y la otra es mandar las poleas que tenemos al tornero. Ahí las abren, cambian los valeros de adentro, las vuelven a cerrar y deberían quedar bien, o sea, podríamos seguir andando. En realidad ahora la camioneta anda, no es que no podemos salir a la ruta, pero están feas, hay que cambiarlas, así que si no lo hacemos acá, en algunos kilómetros igualmente lo vamos a tener que hacer. Y acá ya estamos en un taller donde confiamos en las personas, donde sabemos cómo trabajan, así que preferimos quedarnos unos días más acá y que se termine de arreglar. Entre la opción de poner de goma o mandarlas al tornero, Josué nos dijo que él mandaría al tornero las de metal. Es lo que hacían antes hace un tiempo y las dejaría impecables. Así que hoy las van a sacar. Como es sábado, recién el lunes estarían. ¿Qué le hace un fin de semana más a nuestras vidas en el taller, no? Así que bueno, vamos a quedarnos acá, vamos a esperar las poleas. Igualmente ya está, ya podemos salir a la ruta. La preocupación mayor, que era la bomba, está solucionado. Estamos muy felices. Estamos contentos de que todo se alineó y pudimos terminarlo. Faltan que nos contesten de la visa todavía. Sí, eso todavía no tenemos respuesta, pero bueno, por lo menos todo el resto, todo lo que depende de nosotros ya está hecho. Ah, pará, y no contamos, cuando volvimos estaban desayunando unas gorditas o picaditas. Sí, que todavía no habíamos probado y bueno, había de salsa verde, de Salsa roja salsa y frijol. roja y frijol. Las 3 estaban muy ricas, pero la que más me gustó a mí fue la de salsa roja. Que era la que picaba. Vamos a ver, no llegamos ni a sacar fotos porque No. teníamos hambre, además fuimos directamente a comer. Estaban buenísimas, la verdad. ¿Y a vos te pareció muy picante o no? Y la roja me dejó la boca picando un ratito. Si encontramos alguna foto en internet se las dejamos por acá para que vean de qué hablamos. Muy ricas, la verdad. Y después de estar tantos días en la ciudad de Córdoba, creemos que se merece un video, así que en el próximo video vamos a salir a recorrerla, a grabarla para mostrárselas. Es una ciudad muy linda, así que yo creo que les va a gustar. Y además hace mucho calor. Y es considerada un pueblo mágico de México, así que bueno, vamos a mostrárselas, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y no se lo pierdan porque es una ciudad no tan turística, pero que vale la pena conocer. Y lo más lindo que nos ha regalado Córdoba en este tiempo es la gente, que realmente es demasiado amable, servicial. Ya les hemos mostrado cómo nos han tratado en el taller. Creo que nos llevamos amigos de acá de Córdoba. De hecho, Josué hasta nos invitó a tomar algo ahí con sus amigos. Sí, el otro día fuimos a compartir un rato. La verdad que no nos podemos quejar, estamos muy contentos. Esperamos que les haya gustado este video y los esperamos en el próximo video de Caminando el Mundo.